Pues ya estamos aquí en Todo Geopolítica, pendientes de todo lo que va sucediendo a lo largo del día para poder analizarlo. Y una de las cuestiones más novedosas de las últimas horas tiene que ver con ese soldado estadounidense que fue retenido en Corea del Sur, que ahora ha sido expulsado por el gobierno norcoreano y que la última hora que tenemos al respecto, por cierto, y que enseguida vamos a comentar con nuestros invitados, es que ya está bajo custodia estadounidense. Javi, cuéntanos la última hora sobre este soldado estadounidense. Sí, Marta, ¿qué tal? El soldado Travis King, el soldado estadounidense que habría huido a Corea del Norte en el mes de julio, ya está, según los funcionarios estadounidenses, bajo la custodia de Washington después de haber sido expulsado por Pyongyang y cruzar ilegalmente a Corea del Sur hace ahora unos meses desde precisamente Corea del Sur. King, de 23 años, cruzó la frontera con el norte tras haber pasado concretamente 48 días en una institución penitenciaria de Corea del Sur. ¿Por qué? Porque no pagó una multa impuesta en febrero por un incidente con la policía de la capital surcoreana y diciendo en su momento que Pyongyang había pedido asilo en el país. Se ha tomado la decisión de expulsar finalmente a Travis King tras concluir la investigación del caso en el que no se han aportado detalles, es lo que dicen las agencias de noticias surcoreanas, citando fuentes del propio Departamento de Interior del país, en el que se asegura que no se ha aportado información sobre cuándo o cómo tendrá lugar la expulsión del soldado. De momento lo último que sabemos es eso, que Estados Unidos ya le tiene bajo custodia a Travis King, 23 años, huyó a Corea del Norte, cruzó la frontera de las dos Coreas en junio. Pues Javi, muchísimas gracias. Lo analizamos enseguida con Diego Pitars, profesor del Máster de Relaciones Internacionales del IEB, y con Guillermo Pulido, analista de la revista Ejércitos, que ya están con nosotros. Diego, Guillermo, muy buenas tardes a los dos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Marta, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Bueno, bienvenidos. Quería comentar con vosotros, en primer lugar, esta noticia que tiene que ver con Corea del Norte, Estados Unidos. El soldado estadounidense que había cruzado la frontera norcoreana había sido retenido allí y después de meses, porque esto fue en julio, ahora ha sido expulsado del país y ya está bajo custodia estadounidense. ¿Qué lectura puede tener un hecho como este? ¿Una rebaja de la tensión entre Corea del Norte y Estados Unidos o no es algo que pueda tener tanta lectura geopolítica? Diego, empezamos contigo. Bueno, yo realmente creo que no tiene mucho recorrido, en el sentido que para mí tiene más sentido que sea una persona que, no sé, no voy a decir que tuviera algún problema mental, pero vamos, que teniendo en cuenta que pasa de Corea del Sur a Corea del Norte, porque no digo que la causa fuera una multa, ni muchísimo menos, ¿no? Como bien habías apuntado, pero sí, para mí, cuando esto ocurrió hace unos meses, un mes y medio, una cosa así, yo dije, madre mía, el mundo está peor de lo que nos imaginábamos, y está un poco al revés. Pero bueno, hay gente así. Nosotros tenemos un español que también está allí metido en Corea del Norte y le encanta y está maravillado. Bueno, pues a lo mejor este señor pues lo pensó, Corea del Norte ha visto que realmente es un señor que está más para allá que para acá, lo ha expulsado. Yo creo que no tiene mucho más recorrido. ¿Estás de acuerdo en que no tiene tampoco una doble lectura demasiado relevante en lo geopolítico? Sí, yo es decir, el caso ya indica que probablemente tenga algún tipo de trastorno, o es decir, no creo que tenga un tipo de, por consiguiente, efectos geopolíticos, lo que sí se enmarca en una creciente tensión que ocurre en Asia y en el norte de Asia, concretamente, además como un eco o un efecto colateral de lo que ocurre en la guerra de Ucrania, ¿no? Por el tema de las municiones que de Corea del Sur se está mandando a Estados Unidos, y entonces Estados Unidos puede dar sus armas a Ucrania, y Rusia hace poco y llega a algún tipo de pacto que tendrá algún tipo de consecuencia balística y quizás nuclear, y bueno, esto se enmarca en ese contexto, pero no creo que sea algún tipo de intercambio de prisioneros o que vaya a facilitar las relaciones diplomáticas. Ya la situación está bastante complicada como que para que un excéntrico pueda empeorar o mejorar lo que ocurre allí. Empezando ya con algunos temas del día y dejamos a un lado las noticias de última hora por el momento, a ver si sale alguna más que tengamos que comentar, pero quería empezar con vosotros hablando del Reino Unido y de ese movimiento petrolero que ha hecho. Sabemos que Reino Unido en lo económico está sufriendo una inflación muy fuerte, se sigue citando por parte del gobierno el tema energético. Ya sabemos además que Reino Unido la semana pasada empezó a rebajar un poquito esas medidas para luchar contra el cambio climático. Entiendo que va un poco en línea con este movimiento de Rishi Sunak, el hecho de ahora dar luz verde a este gran yacimiento petrolero, y quería preguntaros por esto, relación Reino Unido-Rusia respecto a lo energético, si puede tener algo que ver con la decisión que ha tomado ahora mismo el Reino Unido, Diego.
Sí, vamos, absolutamente. Mira, Guillermo y yo llevamos barba. Ya sabemos el dicho este español de cuando las barbas de tu vecino vayas a pelar, pon las tuyas a remojar. Pues aquí nuestros amigos los ingleses en cierta medida están viendo que la cosa no avanza, la cosa está un poquito estancada, aunque es verdad que muchas de las noticias aparentemente, ¿no? Dicen, oye, pues es que la cosa está que muy bien, que Ucrania va avanzando, que Rusia está estancada, que están perdiendo no sé qué, tal y cual. Francamente, yo creo que es un medio ya un poco, no decir la desesperada, porque hay que ver la cantidad de oportunidades que ha tenido Inglaterra de poner en marcha este yacimiento, que ya se conocía desde hace bastante tiempo, y en ningún momento han tomado esta decisión. Entonces, en cierta medida, se han dado cuenta del coste tan alto que lleva un nuevo orden energético. Se han dado cuenta de que realmente pues, Rusia, por mucho que nos pongamos, va a restringir considerablemente, no restringir, porque realmente está vendiendo por otro lado el petróleo que está sacando, o sea, que es que incluso comprando, lo que es lo más divertido. Y ellos han dicho, oye, pues mira, voy a intentar encontrar un poco mi autosuficiencia, voy a intentar encontrar un poquito mi estabilidad económica, porque es que ahora mismo la energía está disparada, no me sale la palabra, pero bueno, súper disparada, y realmente están buscando alternativas. Estas alternativas, básicamente para paliar el coste productivo que sí que estamos sufriendo en Europa, y dicen, bueno, como yo voy por libre, como muchas veces han hecho los ingleses, pues me busco esto. Y realmente yo creo que se está viendo las orejas al lobo, ve que esto se puede alargar demasiado, que un acuerdo cercano no es realista, y por eso se han puesto manos a la obra buscando alternativas. También estás de acuerdo, Guillermo, en que al final tiene muchísima lectura geopolítica y que tiene que ver también con el conflicto y con las esperanzas que tiene el Reino Unido respecto al final del conflicto en Ucrania. Tiene que ver geopolíticamente tanto con lo que ocurre en la guerra de Ucrania como, digamos, la geopolítica mundial, más allá de lo que ocurre en la guerra. Tiene que ver en las consecuencias del conflicto de Ucrania, porque se ha creado una especie de orden energético ajeno a Occidente. Bueno, ya existía desde la época de la OPEP, ¿no? Y la crisis del petróleo del 73, pero con la guerra de Ucrania, Arabia Saudita y Rusia se están uniendo a lo que es la OPEP Plus, ¿no? Y se han puesto de acuerdo en restringir o disminuir la oferta mundial de petróleo para incrementar los ingresos, ¿no? Y pues eso le beneficia tanto al rey, a MBS, ¿no? Que no es Mohammed bin Salman, que no es el rey, pero el gobierno de facto de Arabia Saudita para sus planes de cambiar la economía saudita, y de Rusia para tener más recursos fiscales. Y esa unión se ha reforzado a través de lo que ocurre en la guerra de Ucrania, también la guerra de Yemen, ¿no? Y después también tiene que ver en la geopolítica en general mundial, que lo que tiene que ver con la transición climática, el predominio que tiene China en mucha de la economía verde, y que los gobiernos occidentales están empezando a dar marcha atrás en lo de ser neutral en carbono a partir del 2030, y por tanto imponer el coche eléctrico más tarde. Quieren dar espacio a que en Occidente haya más coches eléctricos fabricados aquí, no importados desde China. Y después está el tema es decir, eso forma parte de la nueva geopolítica económica de la industria verde, que va a ser muy importante, bueno, ya lo es, pero cada vez más en el futuro. Y después está la lectura de la inflación mundial, ¿no? El precio inflacionario, que viene más allá de la guerra de Ucrania, aunque la guerra de Ucrania tiene mucho que ver, y es que la inflación que tenemos en Occidente es básicamente una inflación de costes e importada, ¿no? Y Reino Unido, pues, con este nuevo yacimiento abastecería el 8% de sus importaciones de petróleo. Por tanto, abarataría muchísimo la inflación en el Reino Unido, que tiene problemas, es decir, la libra ha caído respecto al euro y al dólar, y ahí que está importando mucha más inflación, ¿no? Por eso necesita una de dos, o que suba la libra o importar menos productos del extranjero en dólares, que es decir, el petróleo. Por cierto, la relación Reino Unido-Rusia también es algo como para comentar y para analizar. Hoy también conocíamos que Rusia ha decidido prohibir la entrada en el país a otros 23 británicos, entre ellos el jefe del Estado Mayor de la Defensa británica, Anthony Radakin, y la medida, según el Ministerio de Exteriores ruso, ha sido adoptada en respuesta a la política antirrusa de Londres y a su apoyo al régimen de Kiev. Como digo, me da la sensación de que Reino Unido y Rusia quizá tienen más rivalidad de lo que podríamos esperar. Sabemos que es parte de Occidente y del mundo anglosajón, que claramente es un rival de Rusia, pero claro, es que ya se están dando pasos cada vez más evidentes de que hay tensión, por ejemplo, prohibiendo la entrada de estos 23 británicos. Diego, que te veo asintiendo. Sí, no, vamos, es que fíjate, Marta, es que
han tardado, ¿eh? O sea, yo te digo una cosa, han tardado, porque es que desde el momento -5 ya los británicos se posicionaron en un lado, y eso está clarísimo. O sea, que realmente, como hemos comentado en alguna otra ocasión, la guerra es verdad que es en Ucrania, pero quien está un poquito detrás de todo esto es el Reino Unido y Estados Unidos, obviamente, ¿no? Y claro, ya hace tiempo, digamos, que Reino Unido, un poquito con sus tejemanejes ahí dentro de Europa, pues ya avisaba, oye, vamos a ir frenando, vamos a restringirles el paso, que sea la propia población rusa la que se rebele, etcétera, etcétera. Y para mí están generando el efecto completamente contrario. Y claro, estamos hablando de que eso un poco ha sido el detonante de que efectivamente Rusia ya llega un momento en el que dice, oye, vale, está bien que estemos en guerra, pero si tú restringes a los míos, yo restringo a los tuyos. Entonces, sorpresa, yo particularmente sorpresa, bueno, yo es que ya cualquier cosa me la creo casi, hasta que nos vamos a ir en un cohete al espacio. Entonces, claro, en ese sentido, estamos hablando que Reino Unido, no entiendo por qué pone la sorpresa ahora de decir, oye, que me están restringiendo la entrada de mis ciudadanos. Chicos, es que tú lo has hecho antes. Entonces, o lo has alimentado antes, ¿no? Y has empezado también una persecución, no solamente de la ciudadanía, sino también fiscal, ¿no? A estos ciudadanos. Pues ya, de verdad, o sea, no es que esté a favor de Rusia en este aspecto, es que no estoy a favor de nadie. O sea, tiene que haber unas libertades y que luego cada uno se pelee como se tenga que pelear. Pero bueno, es una decisión para mí tardía, ¿eh? Guillermo. Sí, estoy de acuerdo que es tardía, es secundaria, tampoco tiene una gran importancia porque el jefe, por ejemplo, el jefe de Estado Mayor británico, no creo que tuviese pensado a ir de vacaciones a Moscú, ¿no? O a Sebastopol. Entonces, pues es decir, algo parece más simbólico para llenar los teletipos de TASS, ¿no? O de RIA Novosti que otra cosa, ¿no? La rivalidad actual entre el Reino Unido y Rusia, pues ya viene desde la época de la Guerra Fría, ¿no? Hay que tener en cuenta que históricamente el Reino Unido y Rusia no siempre han sido enemigos, han tenido momentos de una altísima hostilidad, ¿no? Como fue durante buena parte del siglo XIX, cuando la época, por ejemplo, del Gran Juego, también tienen una bastante hostilidad ideológica, pero después han tenido momentos de ser aliados, como cuando salieron contra Napoleón o cuando la Primera Guerra Mundial, y en la Segunda ya fue un poco más de casualidad, ¿no? Porque en un primer momento Rusia o Unión Soviética se puso del lado del eje, ¿no? También no por simpatía, por interés, pero se puso de ese lado. Y por tanto ha tenido, esta rivalidad viene probablemente de lo que ocurrió en el centro de Europa en los años 30 con el Pacto de Acero de Hitler y Stalin, las promesas que hicieron los británicos a Polonia, que tuvieron que romperlas, y de hecho hay una especulación que los polacos dicen que mataron a Sikorski, ¿no? Su primer ministro, para que el Reino Unido se pudiese repartir Europa, ¿no? O llegar a un acuerdo con Stalin, y de ahí que esa puñalada por la espalda contra el este de Europa y contra Polonia, hay un resquemor bastante importante en el Reino Unido, y de ahí que no solamente por interés geopolítico de impedir que Rusia siga, es decir, subsuma todo lo que es el este europeo, ¿no? Pues también por motivos históricos desde los años 30, pues quieren quitarse, es decir, de ahí que se ponga tanto del lado de Polonia y de los países del este, porque sienten, parte de la élite británica, que les fallaron, ¿no? Y que cuando Stalin fue a la cumbre de Moscú en el año 44, en diciembre, se repartieron el este de Europa, ¿no? En una hoja de papel. Y eso pues fue secreto, pero también fue, es decir, eso lo hizo Churchill, pero tapándose la nariz, ¿no? Y esas suspicacias, pues bueno, están ahí planeando constantemente. Antes también hablábamos, volviendo al tema petrolero, nos contaba Javi, por ejemplo, esos trucos que están haciendo algunos buques petroleros rusos para poder saltarse de alguna manera las sanciones occidentales. Me da la sensación de que hablamos continuamente de esto, salen medios de comunicación, todo el mundo lo sabe que está sucediendo, pero Occidente tampoco reacciona. ¿Cuál puede ser el motivo, Guillermo, por cambiar el orden, por alterarlo un poco? Empiezo contigo. Vale, pues el orden principal, es decir, el motivo es que no se puede desconectar energéticamente a Rusia del mundo, es imposible. Las sanciones se pensaron para limitar los ingresos fiscales provenientes del gas y del petróleo de Rusia, no para eliminar la oferta energética de Rusia mundial, porque es imposible. Por tanto, el debate no era que las sanciones fuesen a provocar una gran catástrofe económica, como muchos economistas predijeron en Rusia. Eso no ocurrió, y yo creo que
si se piensa bien, ¿no? Es que era imposible que ocurriera una gran catástrofe, sino si esa limitación al precio del petróleo ocurre en la realidad, porque hay bastantes informaciones, por ejemplo, publicadas en sitios tan poco sospechosos como el New York Times o el Financial Times, a través de las aduanas de la India, porque se tiene menos acceso a las chinas, y aunque en el mercado mayorista, por ejemplo, se venda el petróleo ruso a menos de $60, que es lo que el límite de $60 el Brent, ¿no? Cuando llega a la aduana de la India, a lo mejor se paga por 80, por 90, ¿no? Por tanto, hay un intermediario que no se sabe muy bien quién es, pero eso explicaría las enormes reservas de dólares en ciertos paraísos fiscales que han aumentado desde que comenzó la guerra. Hay una gran cantidad de dinero que Rusia, algún intermediario de Rusia está depositando, es un stock de líquido ahí tremendo, y es decir, eso se sabe, como tú dices, que desgraciadamente el límite del gas y sobre todo del petróleo, ¿no? Pues tiene una efectividad muy baja y ya no hay mucha más munición para reducir las ventas de petróleo, ¿no? Sí tiene efectividad en que tiene menos ingresos fiscales, porque esa pila de efectivo está en paraísos fiscales, ¿no? O se sospecha. Todo esto son informaciones de prensa que no podemos estar plenamente seguros, ¿no? Por prensa económica muy solvente, pero que, en fin, y ahí sí tiene menos ingresos fiscales, pero sin embargo, es decir, no se puede hacer. Lo siguiente sería atacar a los petroleros directamente, ¿no? Lo cual creo que eso sería, pues quizás una locura, ¿no? Pero bueno, eso yo creo que es el motivo de por qué no se toman unas decisiones más drásticas. Diego, ¿estás de acuerdo también en que como no ataquemos petroleros rusos no vamos a poder evitar que se realicen ese tipo de trucos, por ejemplo? Sí, pero sería realmente pegarnos un tiro en el pie. O sea, al final miramos a otro lado porque esos trucos nos interesan, los necesitamos, ¿no? O sea, yo me lo he explicado muy bien y creo que hay algunos aspectos que no es que se nos escapen, es que no queda otra. O sea, sí, de cara a la galería y lo que se comunica es una cosa y de cara a la realidad es otra. Miramos hacia otro lado, ¿no? Es como cuando no queremos que las empresas que contaminan, sí, pero es que si no, si las cierras, sería el equivalente a si bombardeas un petrolero, si lo quitas de en medio, ¿de qué te vas a abastecer? ¿Qué quieres? ¿Que todavía la inflación se te dispare más? O sea, en ese sentido somos, creo que bastante hipócritas, ¿no? En términos generales, no digo ni unos ni otros. O sea, estamos comprando el petróleo a un precio desorbitado, pero todos sabemos que es petróleo ruso y además muy bien explicado la desviación económica hacia los paraísos fiscales, que a mí no me extrañaría que algún acuerdo, bueno, nos vamos a imaginar quién es el que está sacando más beneficios de estas operaciones, ¿no? Pero es que esos paraísos fiscales es verdad que hay menos recaudación a un país como Rusia, pero tiene cada vez más líquido. Yo estoy convencido que tarde o temprano en Rusia pues se aprovisionará nuevamente de esos depósitos que están dejando en sus paraísos fiscales. Pero efectivamente, ahora mismo acabar o quizás eliminar estos petroleros es, primero, una auténtica barbaridad, porque eso dispararía todavía muchísimo más el precio de los combustibles. Y lo segundo, que es que ¿de dónde lo vamos a sacar si no? O sea, si no nos abastecemos de estos petroleros, no sé, como nos pongamos a buscarlo en Canarias y nos lo quite Marruecos, pues lo complicado lo tenemos. Por cierto, esta tarde ha hablado Jens Stoltenberg, estaba con el primer ministro de Letonia y ha hecho declaraciones interesantes que quería comentar con vosotros. Y voy a dar paso a primero esos fragmentos y enseguida los comentamos. Por un lado, Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, ha hablado de los objetivos de Vladimir Putin con la guerra de Ucrania. Dice que no creen que los signos de que los objetivos, o que no están viendo, mejor dicho, signos de que los objetivos de Putin hayan cambiado, por lo que dice que hay que seguir apoyando a Ucrania. Escuchamos esta parte. Welcome the significant contributions that NATO allies are making, including the first American Abrams battle tanks that have arrived in Ukraine. So I welcome the significant contributions that NATO allies are making, including the first American Abrams battle tanks that have arrived in Ukraine. So I welcome the significant contributions that NATO allies are making,
including the first American Abrams battle tanks that have arrived in Ukraine. Bueno, aquí está hablando de los tanques Abrams, de los tanques de Estados Unidos, que dice que, bueno, pues con la llegada de esos tanques a Ucrania van a permitir que Ucrania pueda seguir con la contraofensiva. Ya sabemos que esa contraofensiva muchos han indicado que está siendo más lenta de lo que se esperaba, pero ahora dice Stoltenberg que con estos tanques pues podría acelerarse un poco. Por cierto, les hablaba antes de los objetivos de Vladimir Putin, que dice Stoltenberg que no han cambiado. Vamos ya a ese fragmento. Counteroffensive continues to make steady progress. In some areas, Ukrainian forces have pressed past Russia's defenses, but we see no sign that Putin's objectives have changed. Bueno, así que vamos ya al análisis de estas declaraciones de Stoltenberg. Guillermo, Stoltenberg, que cree que los tanques de Estados Unidos van a ayudar a la contraofensiva de Ucrania. ¿Crees que puede ser así? Porque ya son muchos los expertos que aquí nos dicen que está siendo muy lenta. No sé si con estos tanques, que no sé exactamente cuántos en número han mandado, no creo que sean cientos o miles de tanques, sinceramente, con esta llegada de tanques puede haber un avance de la contraofensiva real. Solamente van a enviar 31, que es el equivalente a un batallón de estilo soviético, ¿no? Porque los occidentales tienen 40 y pico tanques y tal, y son muy poca cantidad. Además no son los Abrams más avanzados que existen, son M1A1, desconocemos las características técnicas que pueden haber mejorado estos M1, ¿no? Es verdad que están con munición de uranio, pero no son, es decir, probablemente sean inferiores a los Leopard 2A5 que se les han mandado, ¿no? Por parte de Alemania y otros países, pues es decir, no es un carro, no es lo último, y 30 y pico no van a marcar la diferencia. Es decir, podrán conseguir algunos avances adicionales, evidentemente, cuanto más tanques mejor, pues evidente que es más positivo, y ojalá que se envíen muchos más, ¿no? Yo nunca he entendido por qué esta ayuda a cuentagotas a Ucrania, ¿no? Pasa que se le da lo mínimo para que no pierda, pero no se le da el torrente de armamento como para terminar la guerra de manera resolutiva. Bueno, sí lo entiendo, que ellos en Washington se piensa que eso podría escalar la guerra, ¿no? Quieren mantener algún tipo de línea de negociación diplomática con Rusia, no derrotarla del todo, pero no es no será algo que inclina la balanza de manera definitiva. Mejorará un poco, pero solamente es un poco. Por lo menos en mi opinión, ya veremos qué es lo que ocurre. Diego, ¿estás de acuerdo? Sí, a mí, o sea, la ayuda no es que me parezca escasa, es que yo creo que en cierta medida es un poco lo que dice Guillermo, ¿por qué no se le da más? Yo creo que porque también están viendo qué es lo que ocurre. O sea, saben que es una guerra de desgaste, saben que Putin, dice, venga, que ya estamos en septiembre, bueno, en 4 días estamos aquí con las primeras nevadas y vas a enterar de lo que es bueno. Y además, es verdad que, y aquí Guillermo me lo puede corroborar bastante mejor, los Abrams en lo que es el nieve y frío son bastante más complejos de manejar que los propios carros rusos, ¿no? Están bastante más preparados en ese sentido. Y Putin prisa no tiene, ¿eh? O sea, es que no... Todo el mundo decía, no, es que esto en una semana se acaba. No, si yo prisa no tengo, si yo lo que quiero es desgastar. Si realmente la guerra de Ucrania está desgastando a uno de mis principales competidores, que es Europa, o sea, mis principales enemigos, que es Europa, y lo estoy desgastando económicamente. Entonces, prisa Putin no tiene. Que vienen con 41, con 35, con 50, es que me da igual, yo los voy a frenar. Y, de hecho, yo soy de los que opina que al final, no digo que vaya a haber una paz corta, como dentro de poco, mejor dicho, será a medio y largo plazo, pero que Putin lo único que va a hacer es aguantar y pedir al final lo que quiere, que al final es Donbass, tú no entras en Europa, tú no te vas a la OTAN y aquí paz y mañana, porque encima me quedo con el Donbass, que por ponerte como te has puesto. Entonces, en ese sentido, el hecho de haber mandado este tipo de armamento, tenemos que tener en cuenta que ya el propio Congreso norteamericano le está poniendo muchas barreras, muchos frenos al propio Biden para poder enviar no solamente a veces 45.000 millones más que querían enviar ahora, ya están poniendo algunas trabas, armamento, etcétera, y al final es todo un poco limpieza de cara. Tenemos que tener en cuenta que las elecciones son el año que viene y hay que dar esa imagen. Y al final, fíjate, lo decía antes Guillermo muy bien, ¿no? Son pocos, pero ¿y el bombo que se le está dando? Es como, es que gracias a nosotros van a resolver, van a avanzar y en 2 semanas van a llegar a Moscú. Pues no, igual no. O sea, pero la imagen es esa. Entonces,
vuelvo a lo de siempre. Aquí parece que estamos ante una guerra bastante mediática o bastante mediatizada, ¿no? Que en cierta medida es lo que al amigo Zelensky también pues no le viene mal. Hablando, por cierto, de tanques, hoy Suiza es protagonista porque deja a un lado esa neutralidad que le caracteriza y dice que va a vender tanques Leopard 2 para ayudar a países que se tienen que reabastecer por las donaciones que han hecho a Ucrania. ¿Qué os parece el movimiento? Porque, como digo, Suiza es un país caracterizado por ser neutral y que ahora se meta de una manera muy, muy indirecta en este conflicto diciendo, vale, yo cojo mis tanques y se los vendo a aquellos países que han donado a Ucrania. No está donando a Ucrania literalmente, pero al final está ayudando también a Ucrania, ¿no, Guillermo? Sí, es bastante sorprendente, sobre todo porque hasta hace unos cuantos meses, un año, ni siquiera hubieron problemas para que Suiza permitiera la exportación de munición antiaérea, ¿no? Para derribar los drones Ajid, etcétera, y que ahora estén autorizando la venta de Leopard 2, ¿no? Realmente alucinante, ¿no? Porque tiene, es decir, Suiza, como todos sabemos, tiene una larga tradición de neutralidad, ¿no? Y por tanto también está recibiendo muchas presiones de Occidente, ¿no? Pero es que históricamente, es que incluso después de la Segunda Guerra Mundial, que le permitió el canje de divisas, ¿no? A los nazis para importar materias primas, ¿no? Ellos les daban oro, además robado a países, ¿no? Y después compraban, le daban francos suizos e importaban. Es decir, y no le cayó demasiada reprimenda por parte de los aliados, ¿no? Y por tanto, es decir, es sorprendente a saber las presiones que han habido detrás, porque si ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial ni en la posguerra no se castigó a Suiza por algo tan grave como fue el genocidio y la cantidad de oro que se robó a países, ¿no? Pues ahora que, es decir, accedan a una agresión que es muy grave, pero menos que el Holocausto, ¿no? Y que la invasión de toda Europa, pues la verdad es que sí, es un cambio, en mi opinión, espectacular, dentro también de lo pequeño que es Suiza, ¿no? Pero sí es un cambio histórico. Sí, ahí sí. Permites, Marta, que arranque. Por supuesto, Diego, adelante. Gracias. Vamos, lo que está diciendo Guillermo, vamos, es que me parece clarísimo, ¿no? Hay que tener en cuenta que Suiza, no con esto no quiero generar ningún conflicto internacional, pero en ese sentido ha sido tremendamente hipócrita de los últimos 100 años, ¿no? Para empezar, es verdad lo que decía Guillermo de, oye, es que no se le castigó después de la Segunda Guerra Mundial con todo el tema del Holocausto, con el dinero que se quedaron. Es que, a ver, primero, y todos lo sabemos, fueron los judíos que iban a ser perseguidos, ¿sí?, de las ramas que nací, que son los que depositaron unos fondos impresionantes, porque, oye, me van a perseguir, guárdamelo, sí, tú no te preocupes, claro, desaparecieron, me quedo con tu oro. Luego vienen los nazis, que también habían robado la pera limonera y también lo depositan y se quedan también con ello. Hasta tal punto que incluso se le intentó poner una sanción y dijeron, pues la pagamos y problema tenemos ninguno. Entonces, claro, dentro de esta perspectiva mundial de, oye, yo voy a la que más me interesa, bailo con la que más me interesa, pues estamos en esa posición. Es verdad, y fíjate, Marta, lo has comentado al principio, esto tan extraño que de una manera indirecta ha roto esa neutralidad. De una manera, tú lo has hecho completamente indirecta. Tenemos que tener en cuenta que Europa, en cierta medida, se está desabasteciendo de una manera brutal a nivel armamentístico, ¿no? Con esta guerra, y está apoyando, y está dando, etcétera, etcétera. Y mientras tanto tiene que comprar a la vez. Bueno, pues a río revuelto, ganancia de pescadores. Y es un poco la posición, para mí, es la posición suiza, vamos, con total claridad. Todavía tenemos muchos temas que comentar, muchos temas respecto a cómo está ahora mismo la guerra, el campo de batalla, a lo que, por ejemplo, ha dicho Hillary Clinton, que ha sido bastante polémico respecto a la ampliación de la OTAN y ya ha contestado el Kremlin. Pero tenemos que hacer una pausa. Dejadme irme un momentito a publicidad, volvemos enseguida y seguimos comentando todas estas cuestiones. Volvemos. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad,
la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. ¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, no? Si quiere, puede probar nuestra primera vez. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Bueno, y continuamos con el programa Todos Geopolítica, mirando a la guerra, mirando a lo que sucede en Ucrania y también mirando esos comentarios de Hillary Clinton que, bueno, ya les habíamos prometido antes de la pausa publicitaria que íbamos a comentar ahora. Tenemos con nosotros a Diego Pitarch, a Guillermo Pulido, que siguen aquí con nosotros en Todos Geopolítica. Diego, Guillermo, como decía, quería comentar también esas palabras de Hillary Clinton. Ha hablado de la ampliación de la OTAN y le ha dicho a Vladimir Putin que él mismo se lo había buscado. Luego ha respondido el Kremlin en el día de hoy y se ha burlado un poquito de Hillary Clinton y ha dicho que se le debería recordar a la política estadounidense y a todos aquellos que están dispuestos a estar de acuerdo con ella la sustitución de conceptos. Y se refería cuando en marzo de 2009 Clinton había entregado a su homólogo ruso, a Sergei Lavrov, un botón rojo que debía simbolizar el reinicio de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, pero la etiqueta que tenía que traducir la palabra en inglés, reset, decía en ruso una palabra que significa sobrecarga. Bueno, ¿qué os parece estas palabras de Hillary Clinton, que ahora mismo, bueno, ya no está en la política estadounidense, pero sigue siendo algo simbólico, ¿no?, de la política de Estados Unidos, y este rifirrafe que hay con el Kremlin? Diego. Pues cuanto menos simbólico y de poco calado. O sea, lo ha dicho Hillary Clinton. Vamos a ver, Hillary, no debemos de olvidar que creo que en cierta medida está un poco resentida con su última trayectoria hacia la Casa Blanca, ¿no? Y en ese sentido, pues tenía que hacer un poquito de ruido, tenía que decir, oye, aquí estoy yo. Y realmente es un refuerzo más de oye, el Partido Demócrata de Estados Unidos está aquí, está presente y somos un poquito los que estamos apoyando también todo esto. Entonces, la ampliación de la OTAN realmente es una cosa que se va a dar y se va a seguir dando, porque eso no olvidemos que no deja de ser un club en el que el accionista principal es Estados Unidos, eso está clarísimo, y necesita cada vez más, vamos a llamarle adeptos, necesita más gente en el club, pero efectivamente ahora mismo su presencia y su digamos, importancia para Rusia es prácticamente, no es decir residual, porque esto se puede montar la Marimorena mañana mismo, pero sí que realmente es matar moscas con el rabo como haría una vaca. Es que yo creo que lo que está haciendo es marear la perdiz. Simplemente decir, oye, aquí estoy yo, levanto la mano y estoy presente, acordaros un poquito de mí. Para mí esa es la lectura de Hillary Clinton, porque realmente a nivel de relevancia institucional y relevancia norteamericana es más bien escasa. ¿Guillermo? Creo que Guillermo... No sé si nos ha escuchado. Hola. Hola. Guillermo, ¿nos ¿Sí? escuchas? Bueno, creo que ya terminó. Sí, ahora sí, creo que se desconectó un momento. ¿no? Nada, nos decía Diego que simplemente es simbólico lo que estas palabras de Hillary Clinton, que parece que ahora otra vez quiere volver a escena, pero que tampoco tiene mucha relevancia ese comentario y la respuesta que ha hecho el Kremlin también. Sí, es completamente, es decir, simbólico, no tiene una gran importancia y además hay que decir,
fue simbólico cuando las relaciones en Rusia se intentaron resetear después de la ampliación de la OTAN y la guerra de Georgia, que cuando Rusia invadió Georgia en el año 2008, pues eso fue durante la época de Bush y hubo un riesgo de que la OTAN y Rusia fueran a la guerra, ¿no? Muy pequeño, pero hubo gente que estuvo a favor de haber enviado tropas de la OTAN para defender a Georgia. Eso era porque la OTAN haya hecho una gran ampliación en los Balcanes y en el este, y en los Balcanes no me refiero a la antigua Yugoslavia, sino en los Balcanes más orientales. Y bueno, pues cuando ganó Obama y Clinton fue la secretaria de Estado, pues hicieron el botón de reset, ¿no? Y durante una época parece que funcionó, hasta evidentemente la crisis del 2011-12, cuando la elección de Putin, que él cree que estuvo a punto de perder por culpa de las ONG que subvencionaba la CIA y agencias de inteligencia, después la guerra, el Maidán, ¿no? La guerra de Ucrania, la invasión, y en fin, realmente esto es un problema, los comentarios a lo que aduce Clinton, de que Rusia se lo buscó, de si la culpa es del huevo o de la gallina, ¿no? El problema de la endogeneidad, de qué causa qué, si la ampliación de la OTAN es la causa o el efecto de las amenazas rusas. Yo me sitúo más que la ampliación de la OTAN es un efecto que está causado por la invasión, la ambición imperial de Rusia que tiene en países de la antigua Unión Soviética y en el este de Europa, de querer tener una gran influencia geopolítica. Y, en fin, pues hay gente que dice que es al revés, ¿no? Que es más bien la ampliación de la OTAN que alimenta los temores rusos y de ahí que Rusia es tan agresiva. Eso es una cuestión, un debate bastante complejo. Yo me sitúo más que la culpa en este caso es de Rusia, pero bueno, eso es una importancia, como estamos diciendo, anecdótica, interesante de tratar, pero anecdótica desde un punto de vista geopolítico. Hablando de la política de Estados Unidos, quería un poco hacer un paréntesis para hablar del debate republicano que hay hoy en televisión en Estados Unidos. No va a estar presente otra vez Donald Trump. Aún así, las encuestas le siguen dando como vencedor. Y hoy también se ha hablado sobre una causa que tenía en Nueva York, si no recuerdo mal, una causa donde se le ha acusado también por parte del juez. La popularidad de Donald Trump sigue estando intacta a pesar de todos esos casos judiciales que tiene abiertos, de que no esté presente en esos debates republicanos. ¿Creéis que aún así va a seguir siendo el ganador de esas elecciones del Partido Republicano, Diego? Absolutamente. Vamos, yo lo estoy viendo que cada vez que le pone una demanda, sube el contador. Cada vez que van contra él, sube el contador. Cada vez que hay un juez que le imputa qué sé yo qué, ya sube el marcador. Trump, no podemos olvidar que es una persona, es muy ágil, es listo en este sentido, se sabe manejar como poca gente con sus propios abogados, o sea, que es que da instrucciones muy precisas a todos los bufetes que le asesoran y con los que está trabajando. No olvidemos que tiene dinero. Sí, y eso también en Estados Unidos, como dicen, money talks, ¿no? El dinero habla, ¿no? El dinero dice. Y sí, no digo que se pueda permitir todos los lujos habidos y por haber, eso está clarísimo, pero la simpatía y la apreciación sobre Donald Trump como peleador, como luchador, como persona que está ahí y que aguanta todos los envites, vengan de donde vengan, yo creo que día a día suma votos. Y además, no, como este señor no da puntadas sin hilo, fijaros cómo DeSantis tuvo un pequeño desliz y bajó muchísimo en las encuestas y fue un error de DeSantis. Y parece que lo que para el resto del mundo parecen errores, para él es todo lo contrario, es suma y sigue. Para mí va a ser a menos de que la justicia, por alguna razón que desconozco, porque no soy jurista, en Estados Unidos no le permitan presentarse, para mí va a ser el candidato republicano el año que viene. Guillermo. Sí, completamente de acuerdo. Es decir, yo creo que la comunicación política y la estrategia política electoral ha cambiado completamente en pocos años, cosas que hace 10 o 15 hubiesen significado la muerte de un candidato. Ahora ocurre, como estaba diciendo Diego, todo lo contrario, aumenta el marcador, ¿no? Comete un delito por algún motivo, pues se consigue darle la vuelta y eso es como que lucha contra el sistema, ¿no? Y alimenta también las teorías de la conspiración que parte del electorado republicano, no todo, ¿no? Pero una parte sí,
pues compra, ¿no? O si abusa de alguna mujer o de algo, pues eso parece ser que en vez de convertirlo en un delito de abuso sexual, pues se convierte, esto no lo digo solamente por Trump, sino en general, pues como una lucha contra el sistema que trata de imponer pues la Agenda 2030, etcétera, ¿no? Y todo esto, es decir, ha cambiado completamente, ¿no? la comunicación política y cuando hablas con gente del Partido Republicano, ¿no? O con estadounidenses y lees también los informes de prensa, por ejemplo en The Atlantic hace poco salió una larga entrevista que le hicieron a Mitt Romney, un republicano de toda la vida, de la vieja escuela, mormón, ¿no? Ultraconservador, pues él está escandalizado en esa entrevista de cómo ha cambiado el Partido Republicano en muy pocos años cuando él empezó a ser senador, ¿no? Porque él lleva siendo senador, fue candidato, como sabemos, a la presidencia, ¿no? Pero desde que él perdió las elecciones, creo que fue contra Obama, ¿no? Y después tuvo una época desaparecido y después volvió como senador, vio que cambió completamente el panorama político, por lo que te estaba comentando. No sé las causas, pero ese efecto es así, es indiscutible, y además él también lo detecta incluso dentro de los votantes, dentro de sus propios votantes, que muchos le critican a Mitt Romney, y tenemos que tener en cuenta que muchos de los votantes son mormones, ¿no? Y que sin embargo pues están imbuidos de ese cambio de no sé, de los sentimientos políticos, por denominarlo de alguna manera, y eso explica que Trump, a pesar de todo, pues sea hegemónico, ¿no? Y nadie le tose dentro del partido republicano, ¿no? Por tanto, lo más seguro, ya saben, todavía quedan muchos meses, ¿no? Pero a día de hoy parece que va a ser que la personalidad hegemónica dentro del Partido Republicano, que va a ser el candidato, e incluso quizás podría ganar las elecciones, ¿no? Por tanto, eso también tiene unas implicaciones geopolíticas tremendas por lo que él piensa de la OTAN, de las alianzas, etcétera. Vamos a ver si en las elecciones de 2024 sale vencedor Donald Trump, porque es verdad que hay también cierto hartazgo con la presidencia de Joe Biden y además también muchas dudas sobre su edad. Dejando un segundito, que voy a dar paso a un compañero, a Sergio Fernández, para hablar de una cuestión que no tiene tanto que ver con la geopolítica, pero no quiero dejármela a un lado o contarla más tarde. Quiero hablarlo ya. Y es que Gary Gensler, el presidente de la SEC, del regulador de los mercados en Estados Unidos, habla del Bitcoin. Le han preguntado en la Cámara de los Representantes si cree que el Bitcoin es un valor de inversión, una security, y parece que no sabía muy bien por dónde tirar e incluso se ha mostrado algo enfadado con esa pregunta. Sergio, muy buenas. Muy buenas, Marta. El presidente de la SEC, más acorralado, más señalado que nunca. Hemos conocido en las últimas horas un email por parte de los republicanos, todos ellos instándole primero a cambiar las políticas que está llevando a cabo como regulador de los Estados Unidos, como presidente, en este caso de la SEC, pero también le están metiendo prisa para que apruebe estos ETFs de Bitcoin al contado que pueden ser decisivos para el futuro próximo del mercado. Y ojo, porque hoy era un momento muy señalado, muy esperado, comparecía ante la Cámara de Representantes, le han preguntado si Bitcoin es o no un security, aludiendo a un momento que se hizo muy viral hace más o menos 2 o 3 meses, le preguntaban si Ethereum era o no un security, no supo responder, y hoy pues la verdad que ha sido bastante parecido. Mira, Marta, vamos a escucharlo. Last time we were here, I asked you about Ether. In 2018, you stated that Bitcoin, Ether, Litecoin, and Bitcoin Cash are not securities. So I want to focus today on Bitcoin. Why do you believe Bitcoin is not a security? Thank you, Chair. And I think you're referencing remarks I made as a professor at MIT. And as I wrote in that paper at that time, it was really about something called the Howey test. And the Supreme Court, it's the law of the land, talks about if the public is anticipating a profit based on the efforts of others. And as I think I noted in that paper back in 2018, I didn't see that Bitcoin But your view on Bitcoin, you've made comments on this. You believe Bitcoin is not a security. Is that true? Well, I think the staff of the SEC have also, and the prior chair. I'm just asking you this question, and this is not a gotcha. I thought this was going to be an easy softball into harder questions. Do you think Bitcoin is a security? No, I think I've said this in the past that I think that it doesn't I'm asking you to answer my question now. This is not supposed to be hard. I know. I said it does not meet the Howey test, which is the law of the land about being an investment. So it doesn't meet the Howey test. So therefore, it's a commodity. Is that fair?
I would say it's not a security, and then the test is otherwise for other laws. Ahí vemos a Gary Gensler, el presidente de la SEC, no ha sabido contestar si Bitcoin es o no un security. Lo que sí que ha conseguido es enfadar, y mucho en este caso, a McHenry. Ya han tenido algún que otro enfrentamiento, como les decía, hace apenas unos meses fue con Ethereum. En este caso no ha sabido decir si Bitcoin es o no un security. Siguen los líos en torno a la SEC, sobre todo siguen los líos en torno a Gary Gensler, un presidente de la SEC más discutido que nunca, Marta. Pues Sergio, muchísimas gracias. Volvemos ahora sí a la geopolítica. Vuelvo a saludar a Guillermo y a Diego, que siguen por ahí, y vamos a volver, bueno, dejamos a un lado Bitcoin y hablamos otra vez del campo de batalla, de la guerra, de lo que está sucediendo en el frente. Sabemos que el Reino Unido, su Ministerio de Defensa, siempre da actualizaciones sobre cómo ven que está yendo todo en el frente de batalla en Ucrania. Y hoy, por ejemplo, una de las actualizaciones que han dado es que creen que una ofensiva rusa es menos probable en las próximas semanas ante el refuerzo del frente. ¿Qué validez le damos a esta afirmación de Londres, del Reino Unido, hablando de fortaleza o de refuerzo más bien en el frente ucraniano? Guillermo. Pues la verdad es que hablar de gran ofensiva por parte de Rusia es complicado, porque es verdad que ha constituido un nuevo ejército en los alrededores de Bakhmut, ¿no? Si no recuerdo mal, creo que está al sur, ¿no? El 25 ejército. Eso ha cogido varias unidades y ha formado este nuevo ejército. También está acumulando tropas y haciendo pequeñísimos avances en la zona, en el área de Kupiansk, ¿no? Y hemos visto en esta guerra que hablar de ofensivas y de grandes avances es casi un oxímoron, ¿no? Rusia no parece que tenga la suficiente capacidad como para iniciar una ofensiva que ponga en riesgo de romper el frente, ¿no? De la manera que Ucrania tampoco lo puede hacer, puede ir haciendo avances incrementales, pero no hacer una ruptura, es decir, lo que se conoce como una ruptura, que es abrir un gran hueco y para que las unidades de maniobra se desparramen en la retaguardia, ¿no? Y causen el caos y que el frente se termine derrumbando, ¿no? Eso no parece ser que vaya a ocurrir por la llegada de los tanques Abrams. Ucrania, aunque no está tan bien abastecido en cantidad de artillería, todavía no tiene escasez. Ya veremos dentro de un año, 6 meses, ¿no? Porque hay un problema ahí bastante gordo respecto a municiones de artillería y de misiles antiaéreos. Pero a día de hoy, pues concuerdo, ¿no? Que sería una sorpresa, desde luego, que Rusia pudiese lanzar una gran ofensiva en las próximas semanas, ¿no? Pero bueno, en la guerra hay muchas cosas que son secretas, igual se me está escapando algo y sí puede ocurrirlo, pero vamos, en general estoy de acuerdo con esa evaluación. ¿Diego? Sí, a ver, esto es impredecible. De repente te dicen que mañana se ponen en marcha y se han movido y ya está, ¿no? O sea, es un poco lo que decía Guillermo, no tenemos mucho más datos. Pero sí que es verdad que, vuelvo a lo de antes, ¿cuántas veces se nos ha dicho que va a haber un golpe, va a haber un golpe de efecto muy fuerte, va a haber... yo vuelvo a decir lo mismo de antes, a Rusia... Es que prisa no tiene. Entonces, a mí que me digan que quieren acabar, no que vayan a acabar que quieran acabar con esto rápido, porque a nadie le gusta una guerra, eso está clarísimo. Pero que vayan ahora mismo a hacer una contraofensiva, yo creo que no. En el sentido de que, primero, no hace mucho cambiaron a su ministro de Defensa, proporcionalmente es bastante poco tiempo el que lleva. Sí que es verdad, además, como muy bien lo ha explicado también Guillermo, el tema de una reunificación de tropas y están haciendo una reagrupación y haciendo una línea realmente, no voy a decir inexpugnable, porque todo se puede romper en un momento determinado, pero sí realmente haciendo un refuerzo importante del frente de lo que tienen ahora mismo. Yo también creo que en cierta medida para desgastar un poquito la moralidad de los ucranianos, que claro, esto es como todo. Si te dicen vamos a esto y piensas que mañana vas a ganar, que mañana vas a avanzar lo que no has avanzado en 3 meses, pues te vienes arriba, pero cuando realmente te chocas con el muro, pues la moral de la tropa se ve muy afectada y en cierta medida yo creo que es lo que están también buscando, ¿no? El hecho de tener... Sí, que se diga mucho que vamos a atacar, no ataquemos, los rusos estén esperando, se desesperen en cierta medida y luego cuando vaya a haber una respuesta por parte de Ucrania, recibirles no con los brazos abiertos precisamente. Entonces, en ese sentido, yo creo que no es algo, insisto, no es algo que tengamos datos. Entiendo que la inteligencia británica
sabe más que nosotros, eso está, vamos, clarísimo, o no. La verdad es que hoy en día yo ya no lo tengo muy claro, porque hay veces que nos dicen unos disparates, vamos, y otras veces que son verdades como templos, ¿no? Entonces yo realmente aquí lo que me diga la inteligencia británica, insisto, ellos sabrán más que nosotros, pero la historia y los acontecimientos últimos a este respecto, yo creo que no van a mover, vamos, aquí me quedo y aquí te espero, es un poco la idea. Quien también habla sobre la guerra es Estonia, ¿no? Dice ahora que el peligro que estamos teniendo es mayor que el que teníamos, por ejemplo, en la Guerra Fría. Claro, es verdad que Estonia justo está en un lugar geográfico que le afecta mucho cualquier cosa que pueda ocurrir con Ucrania, y es verdad que siempre escuchamos a Estonia, quizá, no quiero decir exagerar, pero hablar de los grandes peligros ahora mismo que enfrenta el mundo para dejar claro que todavía Occidente sigue teniendo que mandar ayuda a Ucrania para que el conflicto se quede ahí dentro de Ucrania y no pase a otros lugares como por ejemplo Estonia, que también está muy cerquita. ¿Creéis que es real eso de que el peligro es mayor que en la Guerra Fría, por ejemplo, Guillermo? Sí, estoy completamente de acuerdo y de hecho esa opinión la mantengo desde hace ya, desde el comienzo de la época del 2010, ¿no? Que fue cuando ya comenzó a haber un gran cambio en la geopolítica mundial, ¿no? Por lo que había ocurrido en Ucrania y tal. Y sobre todo se pudo detectar, y eso es lo que estamos viviendo ahora en Ucrania, viene de lo que se estaba gestando hace ya casi 10 años, un cambio en la opinión del pensamiento estratégico ruso, ¿no? Que quieren avanzar y quieren hacer un nuevo imperio ruso. Primero anexionándose territorios en Ucrania y buena parte de Ucrania. También es posible que a lo mejor intenten, si pueden, ¿no? Evidentemente tienen que llegar allí y hay un ejército que se lo va a intentar impedir, ¿no? Pero su ambición es también anexionarse Moldavia. También es posible que quieran refigurar o redibujar las fronteras en el centro de Asia y quedarse con parte de Kazajistán. Y también ellos, antes de la invasión de Ucrania, pidieron que la infraestructura militar o la presencia militar de la OTAN en el este de Europa se retirara hasta Alemania, ¿no? Y que solamente quedara una especie de garantías políticas. Y esto, es decir, Rusia desde hace años quiere realmente expandirse, ¿no? Geopolíticamente, y si no lo consigue, a través de la fuerza, ¿no? De ahí que, es decir, hay un panorama bastante negativo y o separa ahora a Rusia o estamos aplacando a un agresor, ¿no? Y por tanto, sí, estoy completamente de acuerdo. También eso se puede extrapolar a lo que pueda ocurrir en China con Taiwán y en fin, estamos viviendo una época en la que las fronteras también en el Nagorno-Karabaj, en el que los conflictos están comenzando a incrementarse después de muchas décadas de que acabó la Guerra Fría, de que disminuyeran, ¿no? Estaba incrementando su número y su intensidad y vamos, estoy completamente de acuerdo con la evaluación. Ayer también comentábamos, bueno, no sé si Diego quiere añadir algo, Diego. No, es que un análisis, vamos, clarísimo, y sobre todo esos países que están un poquito como medio despistados, que realmente es verdad que son los objetivos a medio plazo seguramente de Rusia, ¿no? Como comento en el caso de Moldavia, que vamos, porque están entretenidos en Ucrania, que si no yo creo que ya habría caído, básicamente. Quería terminar ya el programa porque quedan unos 3 minutitos o así, hablando un poco de que, bueno, se ha cumplido ya en el día de ayer un año de la explosión del Nord Stream. Hoy hemos visto cómo científicos noruegos decían que fueron 4 explosiones y no 2, porque hasta ahora se había hablado de que habían sido 2 explosiones, ahora se dicen que han sido 4, que han estado revisando también datos sísmicos y que se han dado cuenta de que fueron 4 explosiones en torno al Nord Stream. Y hoy la ONU, por ejemplo, también ha llamado a la moderación y a evitar especulaciones sobre la investigación, pero llevamos ya un año desde que esto ocurrió y son poquísimas cosas las que vamos conociendo poco a poco y además cosas que se filtran pero nada oficial. Todavía no sabemos oficialmente quién es el responsable de lo que ocurrió con el Nord Stream. ¿Creéis que lo vamos a poder saber algún día, Diego? A ver... la historia al final la escriben los vencedores, ¿no? Que se suele decir. Pero aquí, primero, un año y todavía no sabemos quién lo ha hecho. Francamente, me parece que es un poco excesivo.
¿Qué pasa? Que estás tapando algo que interesa a efectos mediáticos no revelar porque entonces se te volvería mucha gente en contra. Yo hago este tipo de preguntas, ¿eh? Esto es en plan Agatha Christie, a ver quién resuelve el acertijo. Pero es que realmente hay claramente una parte de todo este conflicto, o este conflicto, que puede tener un poquito quizás más de interés en que esto, primero, no se resuelva y segundo, que se haya destruido, ¿no? Entonces, vamos, yo lo dejo encima de la mesa, pero yo apostaría a un bando. No sé si, no lo voy a decir, yo creo que lo voy a apuntar en un papelito y lo saco cuando se aclare. Pero yo particularmente creo que aquí hay mucho más interés por parte de Europa para echarle la culpa a alguien que por parte del propio Rusia. Guillermo. Sí, pues la verdad es que sí, yo también, decir, no hay que hacer, bueno, se pueden dar opiniones, ¿no? Faltaría más, hay libertad de opinión y no puede decir que fue esto, que creo que fue lo otro, pero ver pruebas es que solamente tenemos indicios, ¿no? Hay indicios contradictorios. Están los indicios que dicen que fue Rusia, ¿no? Porque estuvieron bastante, también hay indicios que dicen que fue Ucrania, ¿no? Ucrania quizás unido con Polonia, no lo sabe. Pero bueno, por parte de que quizás fue Rusia, como digo, quizás, y esto es especulativo, ¿no? Hay informaciones de que estuvieron parte de buques rusos muy poco antes de que ocurrieran esas explosiones, pues justamente en las zonas que están por las que pasaba los gasoductos, ¿no? Los dos gasoductos que destruyeron. Y pues las 4 explosiones, ¿no? Fueron... Y después, en el lado que dice que quizás fue Ucrania, pues hay el tema de un velero que alquilaron unas personas que tenían pasaporte ucraniano, pero claro, que cuando los espías hacen operaciones, ¿no? Encubiertas, pues cogen pasaportes de otros países, ¿no? Pero, sin embargo, ese velero pues tenían ese pasaporte ucraniano y el velero tenía explosivos, pero hacer descender explosivos, es decir, a esa profundidad, entre 60 y 90 metros, que es bastante profundo, sin un equipo especial desde un velero es muy complicado, ¿no? Por tanto, solo hay... Esto lo saco a colación, estas 2 líneas de investigación, por decirlo de alguna manera, de que solamente hay indicios, no hay pruebas y son contradictorios, ¿no? Y de ahí que, bueno, pues sí, podemos dar opiniones, pero siempre con la cabeza fría, de no tomarse en serio ninguna de las opiniones que podamos tener, porque es que en realidad no lo sabemos. Y si lo vamos a saber algún día, pues la verdad es que tampoco puedo responder a eso. Bueno, pues Diego Pitars, Guillermo Pulido, analista también de Revista Ejércitos. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros, como siempre, en Todos Geopolítica. Ha sido un placer contar con vosotros dos y escucharos, como siempre. Da gusto escuchar vuestros análisis y gracias por estar aquí. Muchas gracias, Marta. Gracias, Guillermo. Bueno, nosotros despedimos ya el programa de Todos Geopolítica, pero ya saben que a las 5 volvemos con más información de mercados financieros, de economía y repasando también el cierre de los mercados y, por supuesto, con muchas noticias de última hora que afectan a los mercados, a la bolsa y a la renta fija también. Enseguida volvemos.